Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Seguimos en la línea de todo lo que tiene que ver con la salud, porque nos gusta encontrarnos con él todas las semanas, siempre trae temas súper interesantes, así que por supuesto que vamos a presentar a nuestro columnista Jaime Sepúlveda, él es vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la USS. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola, Jaime. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlas. Buenos días, Ángela, Lili. Gusto de estar con ustedes. Ya la he hecho de menos, ¿eh? La verdad es que... Qué bueno. Nosotros igual cuando pasó mucho me rato. creo que es un espacio muy interesante e importante. Creo que hemos conversado sobre temas que son de relevancia importantísima para la salud de nuestra población y también de otros que vale la pena estar informados, ¿no? Como el de hoy, por ejemplo, que es un tema muy, muy importante. Sí, vamos a hablar de violencia obstétrica que no siempre se habla, y cuando se habla hay como una especie de manto también de dudas. ¿Cuál es el límite para poder calificar una situación así? Yo diría que es un concepto que se ha ido posicionando con los años también. Claro, había mucha de normalización frente a esto. Mira, yo creo que la primera consideración que uno tiene que hacer es plantear que no debe existir violencia de ningún tipo en salud. Y obviamente no es aceptable que exista violencia obstétrica. Cuando uno mira la historia de nuestro país, y lo hemos conversado otras veces, nosotros tenemos una historia sanitaria larga. 1834 se creó la Escuela de Matronas, antes que la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. O sea, tenemos una historia larga de preocuparnos por los temas sanitarios. Dicho eso, hay que partir diciendo que evidentemente no se puede aceptar violencia obstétrica entendida como todo tipo de maltrato, agresión física, sexual o psicológica, o omisión o discriminación en el ámbito del embarazo, parto y puerperio. ¿Ya? Eso tiene que ser una experiencia. Primero, no es una enfermedad, es natural, tiene que ser llevado a las mejores condiciones. Y nuestro país ha hecho todos los esfuerzos para eso. ¿Qué falta? Falta muchísimo. Para quienes como yo nos formamos hace ya hartos años como médicos o médicas y matronas, vimos cosas que probablemente hoy día siempre fueron inaceptables, pero culturalmente eran tolerables o se toleraban. Y hoy día son inaceptables, ¿ya? Y qué bueno, porque eso no puede ser. Creo que una cosa distinta es que tengamos que tener leyes para todos, ¿ya? Esa es otra cosa, ¿ya? Sí. Que es la conversación que quisiera que tuviéramos también, porque no es aceptable. Hay pocos estudios en nuestro país sobre violencia obstétrica, hay uno bastante bueno sobre la percepción de las mujeres entre el mundo público y privado, hecho por dos investigadores bastante importantes, que tiene las limitaciones de cómo se hizo la encuesta, que ellos mismos lo declaran dentro del proceso, que señala que casi un 80% de las mujeres declaran haber percibido o sentido o tenido, porque así de amplia por eso lo señalo tan claro, percibido, sentido o tenido o vivido alguna violencia, lo que es altísimo, ¿ya? Y esta ley Adriana justamente lo que busca es hacerse cargo de esto, ¿ya? Ahora, nuestro país de hace rato ya que tiene normas que regulan el parto respetado, ¿ya? En el sistema público, que también se hace cargo del sistema privado, y que señala cuáles deben ser las condiciones en que las mujeres deben vivir la experiencia del embarazo, del parto y del puerperio, ¿ya? Y que tiene que ver con la atención integral y personalizada, el trato durante el parto, ¿ya? Cómo se debe comportar el equipo de salud, generar los espacios, ¿ya? Yo no sé si ustedes conocen maternidades públicas, pero la verdad es que los espacios a veces son un tanto estrechos, no hay privacidad, y tenemos que trabajar porque la privacidad también forma parte del parto respetado, ¿ya? Y de alguna manera es un tipo de violencia, podría señalar. Entonces, creo que esta ley trata de hacerse cargo de eso. La pregunta es si es una ley la que tiene que hacerse cargo o existen otros mecanismos. Porque en la historia de la humanidad, tratar de resolver mediante leyes, sobre todo además de derecho penal, ¿eh? Porque esto está en el marco del derecho penal, con penas de cárcel, penas restrictivas de libertad.
es la solución, que es la duda que nos cabe a todos quienes vivimos y trabajamos en el mundo sanitario. ¿Ya? Nuestro país y todo el mundo está hoy día con unas paradojas enormes, porque tenemos grandes avances en todo, pero por otro lado tenemos mayores situaciones de violencia en todo tipo, las agresiones que está sufriendo el personal de salud permanentemente. Todos los días existen 2 o 3 agresiones al personal de salud, todos los días. ¿Ya? En este momento probablemente algún funcionario de salud fue agredido. El descontento de la población es enorme, la judicialización de la salud es también un tema. Y por otro lado, estamos viviendo una hiperlegislación punitiva hacia los actos sanitarios y al acto médico en particular. ¿Ya? Entonces, me interesaba que conversáramos para también sentar en que nuestra población se informe cuál es el mejor mecanismo para que encontremos para que estas cosas que todos deseamos que no ocurran, que a veces se invisibilizan, porque la violencia en todos los planos, también en el ámbito gineco-obstétrico, se invisibiliza, ¿ya? Y cuáles son las mejores herramientas para poder encontrarle una solución. Fíjense que la ley, que es una ley que inicia sus trámites por allá por el 2018, no soy un experto en trámites, pero va en tercer trámite en el Senado, se plantea elementos que tienen que ver con la autonomía de la mujer, con la decisión de decidir, de plantearse cómo quiere que se atienda su parto, el plan de parto, que es súper importante también, respetar los deseos, las voluntades. ¿Ya? Si uno lee la ley, yo no sé si han tenido oportunidad de leerla, señala cosas que son de sentido común. ¿Sí? Dice, oiga, Como de convivencia. ¿Ah? De convivencia. Por supuesto, dice, ¿cómo esto no ocurre? Bueno, pareciera, porque si un grupo de parlamentarias y parlamentarios ha tomado esta iniciativa es porque seguramente han tenido conocimiento de que hay lugares donde esto no ocurre, ¿ya? Y eso está mal y se tiene que mejorar, y el Estado, a través del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes y los instrumentos normativos que tiene, debe hacerse cargo. Para mí la duda está si es una ley que además tiene un carácter punitivo, es la solución, fíjate, ¿ya? Porque la historia demuestra que no funciona andar castigando permanentemente, ¿ya? De hecho, en muchas otras materias, como país estamos tomando decisiones de decir más prevención, más educación, menos castigo, ¿ya? Aquí esta ley, si bien contempla lo otro, pensar que una ley va a obligar a que se haga prevención y educación, me parece a mí que a lo mejor no es el mejor camino, ¿ya? Y que es la discusión que también en los ámbitos médicos se está planteando. Todos estamos de acuerdo en que existen cosas que hay que mejorar, que existen lo que la evidencia señala es que hay efectivamente comportamientos que claramente son violentos y que no tienen que ocurrir, ¿ya? Ahí yo creo que la formación también, Jaime, es súper importante porque uno ve también cómo en las nuevas generaciones distinto, no solamente desde el punto de vista a lo mejor de la violencia gineco-obstétrica, sino que en otra área donde en el fondo uno veía que había también algún tipo de violencia, sobre todo relacionado como con el dolor, era en que te tienes que aguantar básicamente, era el tema de odontológico también, y uno ve cómo en el fondo cuando los profesionales ya son más jóvenes, vienen ya pareciera como con otro chip desde el punto de vista de, no, me importa cómo te sientes, me importa que si te duele, esto no tiene que dolerte, si te sientes incómodo, me tienes que avisar. Vienen también hoy día, no sé si eso es algo que se está haciendo como en las universidades, pero al menos uno puede notar de que en los profesionales más jóvenes hay un cambio de mentalidad de me importa cómo te sientes y quiero que en el fondo te sientas bien, sobre todo en el caso de ginecobstétrica, donde además se pasa por muchos exámenes, además que no son tan cómodos de realizar. Fíjate que bueno, nuestro país, haciéndose cargo justamente de eso, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se establece el régimen general de garantía explícita en salud, más conocido como GES o AUGE, uno fue el parto con analgesia, porque efectivamente hay conciencia desde hace un tiempo que no es lícito que alguien tenga dolor si lo podemos evitar, también en el parto.
Y además que había una tremenda desigualdad entre quienes tenemos recursos y quienes no. ¿Ya? Entonces sí, las nuevas generaciones son mucho más sensibles a estos temas. E incluso cuando uno revisa este estudio sobre violencia obstétrica, quienes más lo refieren son las mujeres jóvenes. ¿Ya? Las mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, que fue la muestra, señalan que ellas tuvieron una percepción mayor de violencia. Y por cierto que en las universidades se enseña hoy día en las asignaturas de ginecología y obstetricia todos los conceptos que tienen que ver con el respeto. ¿Sí? Al final esto es respeto y dignidad. ¿Ya? Están presentes. ¿Ya? Y el Ministerio de Salud, desde su génesis, y los servicios de salud desde su origen, tienen que ser parte de la formación de los profesionales. Por lo tanto, la universidad sí, nosotros nos hacemos cargo y todas. No me imagino que alguna universidad no se haga cargo de formar y enseñar que la experiencia del embarazo, el parto y el puerperio debe ser una experiencia positiva y que en el momento del parto no hay ninguna razón para que las mujeres que están en su trabajo de parto estén en posiciones, en ubicaciones incómodas y molestas y que además les generen dolor. ¿Ya? Así que sí, eso se enseña ya. Y la ley trata de plantear eso, pero insisto, creo que la discusión para mí hoy día tiene que estar centrada en como país queremos hacernos cargos de temas que son reales, ¿ya? Y porque ya está, por ejemplo, la ley de derechos, ¿cómo se llama esto? La ley sobre derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Ella en esta ley se incorporó una modificación en uno de sus numerales, no me acuerdo cuál, que incorpora la violencia ginecobstétrica y la define como la estamos definiendo, la define. Entonces ya está incorporada. ¿Ya? Y ahí me asalta a mí la duda, porque ¿cómo logramos que el sistema de salud público y privado se haga cargo de mejorar y eliminar estos problemas que existen? ¿Cómo nos hacemos cargo de tener los espacios adecuados? ¿Cómo nos hacemos cargo de que efectivamente la persona que te atendió por primera vez sea la que siga todo tu trabajo de parto y puerperio? Porque son temas que quiero regular. ¿Eh? ¿Cómo nos hacemos cargo que el plan de parto, que es la forma como yo deseo que me atiendan, se cumple? Y me asalta la duda, ¿ya? Si establecerlo con una ley, esto va a asegurar que se cumpla. Y me asaltan más dudas aún si establecer penas y meterlo dentro del derecho penal, del Código Penal, va a ser la solución. ¿Ya? Creo que podemos tener una falsa sensación de tranquilidad, una falsa sensación de que esto va a andar bien y finalmente no vamos a lograr el objetivo y vamos a imponer miedo y temor más que lograr una solución. Toda vez que nuestro país ha dado pasos importantísimos cuando se establece que el embarazo, parto y puerperio está en el régimen general, que la analgesia del parto está en el régimen general de garantía en salud, uno perfectamente podría, con normas o con reglamentos, establecer lo mismo, no plantear las condiciones penales que plantea esta ley y lograr avanzar mucho más rápido. ¿Ya? Porque va a ser imposible hoy día, fíjense con una encuesta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, yo diría que un año atrás nos contaba esto el presidente, el doctor Insunza, ninguna maternidad está en condiciones de cumplir algunas de las cosas que plantea la ley. Maternidad del sistema público. Sí, yo estaba reflexionando y pensando en esto de la ley y quería unirlo con, siempre saco este es como mi caballito de batalla, el tema de fumar en los lugares públicos. Yo me imagino, bueno, las leyes muchas veces los que defienden las normativas, que en este caso son algunos abogados, indican que es para ir corriendo de a pocos cercos hasta que se convierte en algo muy propio de las sociedades. O sea, existe la normativa legal en determinado momento cuando quizás no tenemos incorporados como ciudadanos que se debe adoptar ciertos procedimientos. En este caso yo me imagino que las leyes tienen que ir aparejadas de un cambio cultural, porque claro, así como se le exige también a los equipos médicos
yo siento que en el fondo también hemos ido perdiendo como la ceremonialidad de ir a un lugar a un centro de salud. Antes uno que a muchas personas les gusta todo tiempo pasado fue mejor. Antes había como el centro de salud era un lugar donde, no sé, a uno como niño incluso no le permitían no gritar, no correr. Hoy día es distinto, se ve distinto. Bueno, han cambiado las cosas también, pero yo me imagino que tiene que ir aparejado de un cambio cultural tanto de los equipos médicos como también de quienes reciben la atención, o sea, es como mutuo. Y lo otro que yo creo que el problema debe estar en quizás porque cuando uno sigue un embarazo, en general como que se atiende con el mismo equipo médico, sigue o sea, no sé si en el sistema público, pero, o por lo menos cuando uno tiene su ginecólogo particular, ese mismo ginecólogo es el que llega hasta el final, ese es el que te deriva con una matrona y es como un proceso que va uno acompañado con las mismas personas, entonces cuando llega el momento del parto es como que estás con caras conocidas. Yo me imagino que quizás los episodios de violencia se da cuando llegas a un equipo desconocido. No lo sé ahí, Jaime, si Sí, tú tienes sí, antecedentes. sí. Lo que pasa es que efectivamente que en el mundo público pudiera ser que el equipo, la matrona o el ginecobstetra o la ginecobstetra que te ha atendido puede cambiar, ¿ya? Y eso yo creo que se puede mejorar. Eso evidentemente Y se ahí te puede das mejorar. cuenta perdón que te interrumpa, ahí te das cuenta lo importante que es lo que también hemos hablado en otras columnas, que es como que ganas de que, de que tu CESFAM, que uno pudiera ir a atenderse su parto a su CESFAM y que sea ese equipo médico del centro de salud familiar el que te lleve al hospital público. Maravilloso sería. ¿Cierto Y, que y- y- sería pero increíble? sabes, Ángela, no existen razones técnicas ni legales para que eso pudiera ser. Eso es cómo nos organizamos. Mm, Eso tiene que ver con cómo nosotros, un médico de familia no te va a poder atender un parto, ¿ya? no, No sería claro. recomendable, pero no tiene ninguna razón para que no pueda acompañar o seguirte, orientar, ¿ya? Y yo creo que el problema que está viviendo nuestro país, ¿ya? Tiene que ver con creer como país, y esto se da en todos los niveles, ¿ah? Se da en los niveles de nuestros diputados y senadores, de nuestras autoridades muchas veces que esperan que exista una ley mágica que solucione las cosas, de este gobierno y de los anteriores, ¿eh? Para ser súper claro. A veces se espera que existe una ley y que ésta solucione los problemas. Y la verdad que el Estado y los poderes públicos tienen tantos instrumentos que pueden dar mejores soluciones y mucho más viables y aterrizadas. ¿Ya? Fíjense que un expresidente de la excelentísima Corte Suprema, el ministro Mario Garrido, señalaba, decía, mire, les leo textual, ¿eh? Lo tengo aquí porque me parece que es muy bueno. Dice, el Estado no puede continuar sosteniendo que el derecho penal es el principal instrumento preventivo o disuasivo de conductas irregulares o socialmente negativas. El Estado, al sostener esta premisa, se engaña a sí mismo y engaña a los miembros de la sociedad. No debe insistir en solucionar la multiplicidad de conflictos que se suscitan en una comunidad con normas represivas. Se ha repetido hasta el cansancio por todos los hombres del derecho. No conozco abogado penalista que esté de acuerdo con que hagamos leyes punitivas. Y la legislación penal es un medio relativamente eficaz para el control social, siempre es el último recurso, ¿ya? Del cual dice el ministro, no debe abusarse, ¿ya? Antes de su empleo deben agotarse todos los innumerables otros recursos con que cuentan los poderes públicos y son estos los verdaderamente viables para alcanzar resultados positivos. Los médicos deben trabajar tranquilos, porque el paciente necesita de médicos sabios, médicos que trabajen honestamente y sin apremio. ¿Por qué lo cito? Fíjate, y lo he citado varias veces, porque al final, para todo el equipo de salud que trabaja en el ámbito ginecobstétrico, se les impone una carga enorme, un peso enorme, ¿ya? Y en un país que es donde estamos tan judicializados, se nos presenta un problema, ¿ya? Y yo creo que nosotros tenemos que buscar, y me parece que la radio, el programa de ustedes, es un buen elemento para que la población se informe. No voy a citar el país. Estuve trabajando años atrás en algunos proyectos del Banco Interamericano del Desarrollo. Me tocó dirigir uno en un país vecino.
Y tenía una amiga, una colega que me decía, mi país tiene una ley de sangre. Nosotros no tenemos ley de sangre. Y yo miraba y visitaba los centros, los bancos y todo, y yo decía, ¿de qué sirve la ley de sangre? Si no hay nada. Nosotros no tenemos ley de sangre. No la necesitamos. Nuestros centros de medicina transfusional funcionan un 7. Acá en la región del Biobío y en Concepción en particular, liderados por la doctora Cristina Martínez, somos un lujo mundial, ¿ya? Entonces, ojo, porque el problema es real, tiene que tener solución, tenemos que abordarlo, ¿ya? A mí me pareció que tenemos que visibilizar que esto existe y que no se puede tapar. Y que quienes nos estén escuchando y sean profesionales de la salud digan, oye, están viendo lo que yo hago, porque si yo le aplico la escala de violencia obstétrica o el test de violencia obstétrica a quienes hacen cirugía de hernia, probablemente le haga tic a varias. No corresponde. Si se lo aplico a los que vacunamos, no corresponde. Si se lo aplico a los que atendemos porque tienen una gastroenteritis, probablemente también. ¿Ya? Fuiste obligado a quedarte en cama más tiempo porque necesitabas y cuando querías caminar. Eso yo creo que lo pueden decir todos los pacientes. Ojo, porque a veces no es necesario que me tengan tirado en la cama todo el rato. Entonces, hay problemas. La solución, bueno, existen una serie de instrumentos, más que estar agregándole leyes y judicializando más una salud que en nuestro país está muchísimo. Jaime Sepúlveda, nuestro columnista vicedecano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, acompañándonos como todos los martes cada 15 días y siempre trayendo temas para reflexionar. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes, Leslie y Ángela. Un gusto de verlas. Que estén muy bien. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Chao. Así es, 15 días, bueno, tema para reflexionar, el tema de las leyes, el tema de cómo nos vamos organizando como sociedad, como decía Jaime.